Bienvenidos al maravilloso mundo del traqueado, que además vamos a utilizar una herramienta muy potente, como vais a comprobar, que es el Mocha de After Effects. El Mocha, el Mocha, bueno, como lo queráis llamar. Ya veremos que el traqueado ha evolucionado mucho y hoy vamos a ver la herramienta Mocha, que como digo es probablemente una de las más eficientes que hay en el mercado y que es un plugin que trabaja sobre After Effects, incluso DaVinci también la puedes implementar por su cuenta. Bueno, el caso es que esta herramienta es muy adecuada porque tiene la posibilidad de no solamente de hacer traqueado, sino que también tiene la posibilidad de rotoscopiar y de enmascarar. Y eso pues le hace que sea una herramienta muy precisa y muy utilizada en el mundo de la postproducción. Fijaros, os voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos una imagen que se ha grabado sobre una serie es una imagen, una panorámica, que bueno, pues que tiene un movimiento muy bien definido. Lo que hemos hecho, vamos a ver el resultado final al que vamos a llegar. Lo que hemos hecho primero ha sido seleccionar uno de los cuadros, una de las imágenes, ¿no? Y acoplarle un fondo naranja. ¿Y veis? Y hemos hecho que ese fondo naranja es un sólido naranja normal y corriente. Ese sólido naranja, bueno, pues se lleva y se ajuste perfectamente al movimiento de cámara para que siga de una manera totalmente precisa el movimiento de la cámara. Hay que recordar una cosa, y es importante, el traqueado es bueno cuando no se diferencia o cuando no se distingue de lo que es el movimiento real de la cámara. Como bien sabéis, en postproducción, o lo que se dice, la mejor postproducción es aquella que no se ve. Bueno, pues en el traqueado, ese movimiento de cámara, ese traqueado que tenemos que hacer, tiene que ser no preciso, tiene que ser totalmente ajustado al movimiento que estamos siguiendo, a ese ajuste que estamos siguiendo. Bueno, hemos utilizado ese sólido naranja, como vemos aquí, para luego simular un efecto que le hemos ubicado una foto que hemos cogido de internet y en el que hemos cambiado, pues fijaros, hemos cambiado de esta imagen original, de esta chica que estaba aquí, pues la hemos sustituido por esta otra chica que hemos aplicado el traqueado a esas dos imágenes. Bueno, pues para llegar a esto, ¿cómo hemos llegado? Vale, pues bueno, empezamos, hacemos una nueva composición y ahí seleccionamos, lo primero de todo, seleccionamos la imagen sobre la que queremos hacer el traqueado. Nos vamos a la ventana de efectos y le aplicamos el Boris FX Mocha. Y se lo aplicamos en Mocha After Effects. Lo abrimos y ya directamente nos sale la ventana de control de efectos de After Effects, nos sale la posibilidad de manipular ese Mocha. Como veis, al ser un programa independiente, al ser un plugin independiente, tiene su propio gestor, ¿no? Eso es interesante. Lo primero que vamos a hacer es lanzar el Mocha, lo lanzamos, veis que se está iniciando. Bueno, pues nos da las ventanas de bienvenida, como siempre suele ocurrir en estos casos, y nos encontramos con esta interface. Bien, en esta interface lo primero que tenemos que ver, lo más importante, es configurar qué tipo de ventana, qué tipo de espacio de trabajo vamos a trabajar. En principio tenemos 4 posibilidades. El básico, el Essentials, como veis, que aquí está simplemente lo mínimo que necesitamos para traquear. El clásico, que es el que más vamos a utilizar para traquear. Luego está el para imagen grande, cuando estamos trabajando con imágenes de gran tamaño para poder ajustar mejor todos los parámetros. Y luego otra posibilidad de espacio de trabajo, que es el de la rotoscopia. No vamos a verlo hoy, sino que hoy lo único que vamos a hacer es ver el traqueado. Para eso utilizamos el modo clásico. En este modo clásico lo que nos encontramos son los siguientes parámetros. Como siempre, la ventana de herramientas arriba, siempre en Adobe es un clásico, todas las herramientas situadas en la parte superior de la pantalla. Luego tenemos este espacio de trabajo, esta ventana de trabajo, y luego pues tenemos aquí unos determinados parámetros en función de lo que vayamos a utilizar o en función de lo que estemos utilizando. ¿De acuerdo? Bien. Como os digo, un traqueado consiste en seleccionar un punto. Bien, para seleccionar en este caso, seleccionar una serie de puntos que vamos a seguir. Pero Mocha funciona de otra manera diferente. Hacer nosotros una forma dentro de esa imagen que es la forma que vamos a seguir durante todos los frames, ¿no? Vamos a hacer el traqueado sobre una forma concreta que definimos nosotros. Bien, ¿cómo lo hacemos esto? Bueno,
es utilizar lo que se llama la ventana, crear una spline. Es dibujar una forma que nos sirve para configurar exactamente la zona que luego vamos a querer seguir durante todo el seguimiento, durante todo el conjunto de los frames. Pues lo que hacemos es, empezamos a seleccionar, es esta chica la que vamos a cambiar, entonces acotamos, ponemos aquí un punto, otro punto en el otro vértice. Con el botón izquierdo vamos marcando del ratón, vamos marcando las zonas de búsqueda, y cuando tengamos seleccionado ya los 4 vértices de este rectángulo, pues lo que hacemos es damos al botón derecho del ratón y así ya hemos seleccionado, hemos indicado la zona de búsqueda que tenemos que configurar. Podemos incluso seleccionar una parte más por encima de lo que es la zona de búsqueda, la zona que nos interesa, para no ajustarlo exactamente a la zona de búsqueda, sino ampliar esa zona de búsqueda. Si veis, si le damos aquí al zoom, si veis, aquí ya nos sale lo que es la zona de búsqueda y una zona mayor, que es una zona más amplia, que es acotar a un espacio mayor a la zona de búsqueda que hemos elegido. Bien, una vez que tengamos hecho esta selección, le tenemos que decir que nos muestre la superficie plana, es decir, la superficie de búsqueda concreta que vamos a seleccionar. Esta parte es fundamental porque aquí nos va a acotar exactamente la parte de la imagen precisa sobre la que queremos que ocurra el efecto de traqueado. En este caso, recordad, lo que vamos a hacer es meter un sólido naranja y por encima una foto multiplicada con ese sólido naranja para que siga perfectamente el movimiento, es decir, sustituir una imagen, que es la que tenemos, por otra imagen, que es la que vamos a introducir. Entonces, nos interesa muy mucho que la zona de búsqueda, o sea, la zona de traqueado, se ajuste exactamente a aquella parte de la imagen que queremos sustituir de manera precisa. ¿De acuerdo? Bueno, pues le decimos, pulsamos la S de superficie, de que nos muestre la superficie plana, y le damos, y veis que ha salido aquí, ha salido digamos una ventana azul dentro de esa zona de búsqueda. Si queremos modificar y ajustar los bordes a la zona de búsqueda concreta sobre la que queremos introducir esa nueva imagen, lo que vamos a hacer es con la herramienta de flecha de selección, y ya directamente veis que me sale la posibilidad de ajustarlo. ¿Veis? Aquí, ¿veis? Voy manipulando hasta ajustar de forma precisa la zona planar exacta en la que yo quiero que se produzca esa sustitución, ese traqueado. A ver, que se ajuste, que esto tiene que quedar lo más preciso posible. Veis que tengo aquí, como estáis viendo, tengo las 4 esquinas perfectamente seleccionadas. Bien, sigamos. Una vez que tengo escogido esto, yo puedo hacer otra cuestión, que es mostrar qué es lo que quiero que me traquee, sobre qué quiero que me traquee. Tengo varias posibilidades. En este caso, como la cámara tiene ligera perspectiva, pues tendré que manipular. Una de las cosas que tengo que seguir es la perspectiva de la imagen. Ahora vamos a ver dónde tenemos que seleccionar estos parámetros. Pero también es importante el movimiento de cámara, que me siga el movimiento de cámara, el escalado, es decir, la imagen según se aleje del eje de la cámara puede ser más grande o más pequeña. Si se aleja, más pequeña, y si se acerca al eje de la cámara, más grande. También si rota la imagen, si se rota la cámara, también puede haber un ligero movimiento de rotación, tendría que seguirlo. Y bueno, pues también todo lo que es el efecto de perspectiva, como digo. ¿Dónde se manipula esto? Pues esto se manipula aquí, en estos parámetros de aquí. Por defecto no viene marcada la perspectiva, porque la perspectiva no es un parámetro que se utilice siempre. En este caso, que hay un movimiento, digamos un movimiento que es la cámara está situada en este punto y hacemos una panorámica horizontal, con lo cual hay una ligera variación de perspectiva desde el punto inicial hasta el punto final. Por tanto, sí que tengo que marcar la perspectiva. Pero en otras cuestiones donde, por ejemplo, la cámara esté quieta y sea simplemente un movimiento a lo mejor
vertical o no hay una variación de perspectiva porque hay un movimiento, un traveling horizontal o un traveling vertical de la cámara, pues ahí no tengo cambio de perspectiva. Entonces es recomendable no utilizar la perspectiva. Insisto, la perspectiva es una variable que es fácilmente, o sea, que te puede provocar problemas en el traqueado, con lo cual tengo que seleccionarla o deseleccionarla según me interese. Por definición o en principio, la perspectiva no viene seleccionada. Sí viene seleccionado los otros parámetros para seguir. ¿Qué más cosas puedo tener también aquí que modificar? Pues por ejemplo, este también es utilizado, el mínimo porcentaje de píxeles usado, 30%. Cuanto más píxeles tenga, más posibilidades tengo de hacer un traqueado más fino, pero también le exijo más a la máquina, más máquina voy a necesitar, con lo cual si estoy trabajando con imágenes de muy alta resolución, más me va a costar hacer el traqueado y eso también es un factor importante. Una vez que tengamos hecho esto y veis que hemos hecho una capa, aquí la veis activa, capa 1, hemos hecho esa primera capa de seguimiento, el siguiente punto que vamos a hacer es iniciar el traqueado. Para el traqueado tenemos esta timeline. En esta parte de aquí simplemente visionamos y en esta parte de aquí traqueamos. Se puede traquear todo hacia adelante o frame a frame. Yo puedo traquear todo hacia adelante en un momento dado. Si el traqueado falla, lo que tengo que hacer es, puedo parar y puedo ir frame a frame ajustando yo el track a cada uno de esos frames de manera manual. Lo lógico, y en este caso lo vamos a ver, lo lógico es que la zona esté bien delimitada y que el propio Mocha te haga todo el traqueado sin ningún tipo de problema. Bien, vamos a verlo, le damos a traquear y veis que ahora empezará a hacer el movimiento, veis que empieza a hacer el movimiento y automáticamente esa zona de búsqueda que hemos delimitado con la superficie plana, pues veis que va siguiendo perfectamente a esa imagen. Si hubiera el más mínimo desajuste, podríamos parar y ajustarlo nosotros de manera manual en ese frame en concreto. Veis incluso que en este caso la superficie ha desaforado, es decir, esa imagen ha salido de pantalla. Aún así, como tiene información suficiente, ha sido capaz de mantener ese traqueado, ese seguimiento de manera precisa. Pues ya lo tenemos hecho, ese traqueado, y podemos comprobar que funciona. Fijaros, si lo movemos por la línea de tiempo, nos damos cuenta que en todo momento ha seguido perfectamente esa zona de búsqueda que le hemos delimitado, con lo cual, oye, pues tenemos absolutamente todo el traqueado perfectamente hecho. Una vez que lo tenemos hecho en Mocha, pues ahora lo que vamos a hacer, lo primero de todo es guardarlo. Para guardarlo le damos esta flecha de aquí, salvamos ese proyecto de Mocha y cuando lo tengamos ya salvado, y eso es importante salvarlo, nos vamos a After Effects. Para eso cerramos Mocha. Bien, una vez que lo tengamos aquí, ya veis que lo tenemos en la línea de tiempo. Si veis aquí, vamos a efectos y veis que tenemos el Mocha activado. Pero fijaros, ahora nos vamos a ir a buscar ese sólido naranja que hemos hecho previamente. Bueno, pues nos vamos a la ventana de sólidos, a la ventana donde está todo el material y seleccionamos pues ese sólido naranja que lo vamos a poner encima. Es importante ajustar la imagen que queremos traquear a la zona concreta de edición, la zona que hemos configurado en el Mocha, que hemos traqueado previamente en el Mocha, ¿de acuerdo? O sea, que hay que hacer esa pequeña edición o esa edición directamente en la timeline de After Effects. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vamos a hacer, lo primero, es precomponer antes de aplicar el Mocha. Entonces, cogemos, seleccionamos las dos capas, en este caso, que queremos precomponer, que es el sólido y la imagen, sobre la que hemos traqueado, botón derecho del ratón y le decimos precomponer. Precomponemos y cuidado con esto. Tenemos que utilizar, siempre poner esto, mover todos los atributos a la nueva composición y decir también ajustar la composición al tiempo de las capas seleccionadas. Estas dos funciones tienen que estar activas y si no están activas las tenemos que activar.
Le damos OK. Ahora ya vamos a aplicar el traqueado a la capa sobre la que queremos provocar ese seguimiento, ¿de acuerdo? Entonces nos metemos aquí, nos metemos ya en la precomposición, nos vamos a donde está el efecto de Mocha, entramos, volvemos aquí y le decimos que queremos traquear. Y lo primero que tenemos que hacer es créame ese dator de track. Entonces le damos aquí a crear esa pista de track y como solamente tenemos una capa, pues la activamos. ¿Cómo se activa y desactiva? Con este botoncito de aquí. Si lo tenemos así, lo activamos y le decimos sobre esa capa que tenemos, aplícame el traqueado, créame ese traqueado. Y le decimos OK. En principio parece que no pasa nada, pero si tocamos aquí, en las opciones de exportación, con lo que vamos a ajustar hay tres posibilidades. El corner pinning con un movimiento, con un motion blur o el transform. Como lo que vamos a hacer es ajustar las ventanas exactamente, lo que más nos interesa en este caso, vamos a ajustar las esquinas a una panorámica, un cuadro que hemos seleccionado a una panorámica, lo que nos interesa es ajustar el corner pinning, es decir, las esquinas de la imagen, ajustarlas exactamente a la ventana sobre la que queremos aplicar ese efecto, sobre la que queremos cambiar, ¿no? Entonces le decimos que corner pinning. Si fuera transform, simplemente lo que tendríamos que hacer, o lo que supondría es, no podríamos ajustar a las esquinas de esa ventana, sino que simplemente tendríamos la posibilidad de modificar la posición, la escala, la rotación, sin ajustar las esquinas, ¿no? Ya insisto, como hay una cierta perspectiva, aquí nos interesa introducir el factor de corner pinning. La realidad es que casi siempre nos va a interesar utilizar el corner pinning para ajustar perfectamente ese seguimiento. Bueno, pues lo dejamos en corner pinning, que es lo que viene por defecto, y luego viene exportar. ¿A qué capa queremos exportar el traqueado? Bueno, pues le decimos que la queremos exportar, como veis están las dos capas sobre la que hemos hecho el traqueado y sobre la que queremos aplicar, pues lo aplicamos al sólido y le decimos que queremos que sea sobre ese sólido y ahí le decimos aplícame la exportación y en principio, como veis, se ha aplicado la exportación y vamos a ver si hace ese seguimiento. Hemos hecho perfectamente este traqueado y veis el color ese naranja es que sigue ajustado el movimiento de manera precisa a la cámara. Pues ahora lo que queremos hacer es añadir esa imagen que hemos descargado de internet, o que, bueno, pues esa imagen que en este caso es una fotografía, pero puede ser un vídeo, puede ser un texto, puede ser lo que queramos, y situarla por encima, es decir, ubicar esa imagen en el hueco que hemos traqueado, en esa zona de track que hemos utilizado antes, que hemos visto que funciona perfectamente con el naranja. Pues lo que hacemos es, la ponemos por encima esa nueva imagen en la timeline del After Effects y lo que hacemos es, en este caso, nos volvemos al Mocha y en el Mocha nos va a salir que tenemos la posibilidad de aplicarlo al sólido naranja o al laptop, ¿no? En este caso, pues ya automáticamente le decimos que lo aplique al laptop y le decimos exactamente lo mismo, que aplique la exportación. Vale, lo aplica y ya lo voy a activar y veis que sale pues esa misma imagen, lo mismo que había pasado con el naranja, con el sólido naranja, pasa con esa imagen, ahí lo tenemos, ¿veis? Aplicado perfectamente. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues lo que queremos hacer es que se tiña de naranja. Bueno, pues en lugar, ya entramos en el modo fusión, pues en el modo fusión le podemos poner que se multiplique con el naranja, ahí le tenemos. Y también, ¿qué podemos hacer? Modificar a lo mejor dentro, meter un efecto de corrección de curvas en el que podamos modificar ese color, que habíamos hecho un previo ajuste y entonces, bueno, pues nos interesaba que fuera con esta tonalidad. El caso es que esos son efectos que le vamos añadiendo a esa capa, ¿no? El resultado es que hemos incorporado una imagen que no estaba teñida de un color para que se ajuste exactamente a lo que nos han pedido, que en este caso es sustituir exactamente ese cuadro de la imagen. Bueno, pues este es el tutorial de Mocha, espero que lo utilicéis con mucha frecuencia porque es una herramienta, como habéis visto, sencilla y de mucha utilidad y precisión y que os va a dar muchas posibilidades de crear planos totalmente innovadores y preciosos. Así que adelante con la herramienta.